Vamos a hablar de este fenómeno climático que de manera cíclica se presenta en las costas del Pacífico de nuestro país y que provoca estragos de lluvias, inundaciones. Hay que recordar que el análisis meteorológico daba cuenta de la posible conformación de un superniño, me refiero a meses atrás, y eso fue lo que motivó, con un informe del INAMI, que el Consejo Nacional Electoral cambie de fecha, es decir, adelante la fecha de las elecciones inicialmente previstas para el 14 de febrero. Dijeron no, es muy probable que el niño sea muy crudo a esa época, existan inundaciones, se afecten recintos electorales, y entonces no queremos estar en emergencias, cambiando recintos y demás, queremos votar tranquilamente, así que vamos a cambiar la fecha, vamos a adelantar la fecha de las elecciones. Ese más o menos fue el argumento del Consejo Nacional Electoral, que ha sido criticado, que ha sido inclusive demandado de inconstitucionalidad. Hay que esperar aún el pronunciamiento de la Corte, no sabemos si lo hará oportunamente. En fin, pero esto solamente como preámbulo para indicar que la conformación de un superniño o un evento climático de grandes proporciones ya se lo venía analizando desde hace algún tiempo atrás. Ahora, en estos últimos días, el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos ha vuelto a emitir un informe en el sentido de que sí, en efecto, hay los signos de conformación de un superfenómeno climático de El Niño y que podría llegar a finales de este año a las costas de nuestro Pacífico. Vamos a ver qué nos dice Christopher Velasco. Él es experto en gestión de riesgos, de hecho preside la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos y una persona que siempre está pendiente del tema climático y la gestión de riesgos. Él está a través de la plataforma Zoom. Christopher Velasco, bienvenido a Ecuador Radio, le saluda Freddy Paredes, buenos días. Un placer poder estar con usted. Gracias, Christopher, por madrugar y por compartir con nuestra audiencia. Lo dicho, ¿cómo debemos analizar los ecuatorianos? ¿Cuál es la verdadera magnitud de este superniño? ¿Cómo podemos medir la intensidad que pueda tener este fenómeno climático? Y según los análisis, ¿cuándo estaría llegando con estragos al país? Bienvenido nuevamente, Christopher. Creo que hay algunos elementos de contexto, estimado Freddy, que son importantes. Digamos, sin niño tenemos 131.200 personas más o menos afectadas por una etapa lluviosa que no acaba siendo nada extraordinaria que la pasa en el país, que tiene unos eventos, digamos, anómalos que lo estamos viendo en algunos sitios, como en algunas ciudades que todavía tenemos ciertas inundaciones, ciertos flujos de lodo. Se refiere a las lluvias de inicios de este año. Claramente, entonces. Exactamente. Entonces, recuerde usted, Freddy, a la ciudadanía para tener una lógica técnica, no política, porque ahí es otra vez a la que deberíamos discutir. Pero en la lógica técnica nosotros estudiamos del niño a partir de los temas oceanográficos y a partir de los temas atmosféricos. En el tema oceanográfico hay unos segmentos, el segmento 3 y 4 y en una intersección en el 3 y 4, que es el 3.4, es el que ha dado indicios a organismos internacionales como la NOAA para poder establecer de que al global, digamos, es decir, a todo el planeta, este fenómeno podría generar unos efectos importantes, tomando en consideración lo que ya ha sido visible sobre los temas del fenómeno, que este fenómeno se ha exacerbado por los temas del cambio climático, es decir, del calentamiento de la temperatura del mar. Pero además, para el caso ecuatoriano, yo entiendo, digamos, también la lógica de la noticia, los temas de comunicación, la opinión, digamos, es importante, pero en el caso ecuatoriano tenemos que analizar el segmento 1 y 2, que ese es el que afectaría directamente, y ese segmento 1 y 2, como lo ha dicho el ERFEN, como lo ha dicho el mismo INOCAR, como lo viene más teniendo el INAMI, solo lo podríamos saber con claridad cuál podría ser la intensidad o quizás por dónde va la tendencia de ese fenómeno en los próximos 3 meses. O sea, es decir,
tenemos junio, mayo, junio, julio, quizás un poco agosto, tendríamos recién una noción, porque hasta ahora lo que hay es una probabilidad de ocurrencia que lo marcan entre el 60 a 61%, y que eso da una lógica en los términos ya, digamos, de técnicos de monitoreo, la necesidad de tener algunas previsiones. Y aquí las previsiones, casi siempre, Freddy, como usted hemos hablado muchísimo de qué es lo que podemos hacer a nivel del monitoreo, acaban siendo que nos permitirían trabajar algunos temas de reducción de riesgos, nos permitirían hacer algunas lógicas interesantes en los términos administrativos. Por ejemplo, Freddy, aquí hay que ser prácticos, digamos. Si tenemos una probabilidad de ocurrencia del tema, necesitamos saber cuál va a ser el impacto económico en los diferentes sectores, digamos, agricultura, vialidad, etcétera, sobre el posible impacto del fenómeno del Niño, tomando como referencia lo que fue las afectaciones del 97, que Claro. ese es un gran niño que hemos tenido en el planeta, ¿no? Permítame hacer una consulta, Christopher. Claro. A ver, entonces, solamente para quedar claro, usted dice que a nivel global la influencia del fenómeno del Niño que nos llega cíclicamente a nuestra latitud va a ser más fuerte de lo que habitualmente ha sido, pero que todavía nosotros no podemos catalogar el impacto que tendrá en nuestras costas fundamentalmente, sino hasta agosto aproximadamente. Sí, sin duda, y esto no lo digo yo, esto lo mantiene el ERFEN, esto lo ha sacado, digamos, en un comunicado oficial en la primera semana de mayo, esto lo mantiene también alguna gente que estudia, digamos, los oceanógrafos principalmente, que estudian la parte del comportamiento del mar, y además también lo dice la NOAA, digamos, o sea, esto que le estoy mencionando de los segmentos 1 y 2 es lo que la partecita que a veces nos falta en la noticia, claro, el para contexto. entender cuáles son las lógicas de lo que puede pasar en el Ecuador, porque, digamos, lo vuelvo a repetir, en términos técnicos, esto es lo que nosotros observamos. Ya en términos coyunturales, en entender que hay unas elecciones anticipadas, que tenemos, digamos, unos temas vinculados a una justificación sobre esta lógica anticipatoria de toma de decisiones en torno al fenómeno del Niño, ya es otra arena, digamos. Ahí tenemos otras consideraciones que evidentemente serían interesantes analizarlas, pero en este momento las que caben es, sí, ok, el gobierno ha dicho, este es la potencial ocurrencia que puede ocurrir, nos preocupa, queremos hacerlo de manera anticipatoria. Mi pregunta es, ¿cuándo ha sesionado el Comité Nacional de Reducción de Riesgos, que recién se conformó, que esa es la instancia en donde debería aprobarse, digamos, o construirse participativamente el plan digamos, de acción que tengamos para el fenómeno del Niño 2026-2027. Claro que y ese sí. plan de acción debe tener claridades sobre qué pasa en los impactos económicos, en vialidad, en la lógica de agricultura. Usted estuvo con el ministro de Agricultura y evidentemente en todas las coyunturas que él le puede mencionar, no solo sobre el precio del arroz, sobre lo que viene haciendo en algunas cosas, él debe ver qué significa esto en la transferencia del riesgo de algunas producciones de ciclo corto o de las principales cadenas productivas de exportación, por ejemplo. Claro, ya Si vamos a ese tema, ya vamos a ese tema. Lo que estoy viendo es que el país como tal va a poder ponderar técnica y más precisamente hacia agosto de este año el verdadero impacto del niño o del super niño, si es que realmente llega a ser un super niño en nuestra latitud. En fin, y eso seguramente nos va a dejar menos tiempo para hacer la planificación correspondiente que deberíamos hacer en toda materia, como usted lo está señalando, es decir, cuantificar los probables daños, establecer qué se puede hacer, salvar cultivos si es que eso es posible, tomando medidas preventivas, en fin, una serie de cosas. Parecería ser que el tiempo en el que vamos a tener mayor certeza con la ocurrencia, si es que así pasa, va a ser corto, Christopher. Sin duda, pero Freddy, digamos, si la decisión del señor presidente y del gobierno ha sido tomar como una lógica las probables pérdidas que tendríamos que tener sobre el fenómeno del Niño, el plan deberíamos tenerlo casi finiquitado simplemente por aprobación de esta instancia. Porque el tiempo no nos da. Freddy, solo le doy un caso, digamos, quienes hemos tenido el gusto y el placer de trabajar en la gestión pública, digamos, usted entiende que en junio hay un recorte, hay una reforma, se reestructura el presupuesto general del Estado y también de los gobiernos autónomos centralizados. Cuando usted no toma en consideración esta parte del ciclo de la presupuestaria del sector público, ¿cómo va a poner previsiones, digamos, en agosto, cuando deberíamos hacerlo estos meses, iniciando junio, digamos, de saber qué actividades vamos a ubicar, si vamos a poner mantenimiento del tema de la red vial que le compete a cada nivel de gobierno,
gobierno, si vamos a poner algunas obras de mitigación específicas para el caso de inundaciones, deslizamientos, etcétera. Entonces, eso recién podríamos poner en este reforma al presupuesto. Eso, por ejemplo, ya debería ser una acción que debe estar trabajando Finanzas y que debe estar trabajando la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Por el otro lado, le digo, si evidentemente hemos adelantado el proceso de elecciones, entendamos qué es lo que pueda pasar cuando el alcalde o alcaldesa del gobierno local no se reelija en sus funciones, todavía tiene algunos meses para seguir en funciones, Claro. cuánta importancia le va a dar para la cuestión de la atención de estos procesos. Entonces aquí tenemos una lógica de incertidumbres que tenemos que irla reduciendo a partir de la acción del Estado, porque esta sí es una responsabilidad no solamente del Estado. Recién en la Asamblea Nacional, ahora quizás Lolo, digamos, con todo su expertise y con todo su buen criterio, analizará cómo ve la cuestión del gobierno y cómo ve la lógica de la Asamblea, pero al final lo que estamos viendo es que, por ejemplo, hay una iniciativa para armonizar los temas de cambio climático y gestión de riesgos que lo hemos venido sosteniendo durante un montón de tiempo. Cuando leemos el proyecto de ley quizás acaba siendo muy semántico en algunas cosas, pero es importante que se pueda aprobar, que se pueda pasar a una comisión, que esa comisión la pueda discutir y que sobre eso hagamos una reforma estructural más fuerte al Estado. Por ejemplo, hoy mismo, Freddy, estoy en México, he pasado recién a Acapulco en un congreso regional para analizar todos estos temas vinculados a la estimación de pérdidas y daños, principalmente en las lógicas de fenómenos naturales, porque el planeta está recibiendo unas crisis. Aquí tenemos temperaturas de 37, 42, digamos. Wow. Entonces tenemos incendios forestales importantes. Entonces en el Ecuador no acaba siendo distinto. Mañana se reúnen, por ejemplo, en Brasilia para analizar todo lo que implicaría incendios forestales en Amazonía, porque el Niño no solamente es inundación y deslizamiento, también tiene un déficit hídrico o un comportamiento que genera potencialmente incendios forestales en Amazonía, y ese es el patrimonio natural de toda la humanidad. Entonces tenemos que discutir hacia dónde estamos llevando esta lógica, porque, como lo menciono, hasta ahora el accionar, digamos, efectivo, además espero siempre desde la lógica técnica de cumplir con el mandato y la Carta Humanitaria, tenemos una prioridad de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo de estar presente en el territorio y atender a los 133,000 y algo más personas que han sido afectadas por una etapa invernal o una lógica lluviosa que no es extraordinaria. Entonces, yo me quiero preguntar si es que desde enero hasta la fecha tenemos 133,000, ¿qué es lo que nos podría pasar potencialmente si es que en agosto decimos tenemos niño, y así sea un niño moderado, Freddy? O sea, ya hemos tenido estragos importantes, no como el del 97, pero usted recuerda el 2007, 2008, tuvimos inundaciones en todo el litoral ecuatoriano, tuvimos afectaciones importantes. El señor presidente de la República el día de ayer ha notificado, ha dado a conocer a través de decreto ejecutivo que el ministro Luque será el responsable del Comité de Operaciones de Emergencia. Pero recuerde usted que esa instancia del Comité de Operaciones de Emergencia actúa como su palabra lo dice, en emergencias. Entonces, si tuviéramos una alerta de ese COE nacional que dice estamos en alerta amarilla o estamos en alerta naranja, las lógicas en cambio ya no pasan para la reducción de riesgo, pasan para los preparativos a la respuesta. Planes de contingencia, planes de emergencia, etcétera. Son las 7 de la mañana con 18 minutos para quienes se incorporan a nuestra audiencia. Estamos conversando con Christopher Velasco, él es experto en temas de gestión de riesgo, preside la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos y estamos hablando sobre los signos que tienen los científicos para asegurar de que el fenómeno climático del Niño puede tener mayores proporciones cuando éste se haga presente en el litoral a la altura de nuestro país, que es lo que nos interesa, no obstante que es un fenómeno climático que afecta a la costa del Pacífico en general. Ahora, Christopher, es interesante lo que usted dice porque, a ver, si hemos movido las elecciones o hemos adelantado las elecciones en prevención de los estragos, los efectos del fenómeno del Niño, lo deseable sería que paralelamente tengamos un ente o varios de manera articulada, coordinando temas de prevención del fenómeno del Niño, es decir, que se trabaje en escenarios que cuantifiquen daños materiales, cultivos, agricultura, ganadería y demás, y otro ente, otra instancia que actúe sobre la emergencia. Tenemos a este ente que actúa sobre la emergencia y que se activará cuando ésta se presente, pero no tenemos la certeza de una planificación para prevenir los efectos, y eso es lo que nos está haciendo falta en esta mesa. Esta es la pata de la mesa que falta.
Por supuesto, Freddy, porque nos hemos centrado, digamos, desde la opinión pública y quizás también desde el quehacer de la política en entender el fenómeno, en querer ver si el fenómeno llega, si se impacta, pero lo que no estamos viendo es las condiciones de vulnerabilidad en las que nos encontramos y las capacidades que tenemos. Por ejemplo, a la fecha, usted debería saber con la Secretaría de Riesgos para motivar cualquier tipo de decisión, no sobre el fenómeno solamente, sino sobre las capacidades reales que tenemos para responder a este fenómeno. ¿Cuáles son las capacidades que tenemos? O sea, si nosotros tenemos un problema de salud pública en este momento, Freddy, que no es menor, digamos que tiene un sistema que tiene unas complejidades. Imagínese lo que significa tener que generar mayor estrés de este sistema de salud con todas las enfermedades tropicales que las lluvias generan, digamos. Tome en cuenta también una lógica que es importante. Nosotros tenemos unos periodos educativos distintos en costa y sierra. Entonces, si estamos tomando en consideración estos análisis, ¿qué es lo que estamos haciendo para intentar tener que exista mayor continuidad en la educación, por ejemplo, en el tema de niños y niñas? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, el ministerio, el MIP, que se conoce ahora, tiene un crédito bastante importante del Banco Mundial para trabajar el tema de vialidad. Ese proyecto que puede ser interesante, que puede ayudarnos al país a tener mejor conectividad, a hacer mantenimiento de la red estatal, lo que sea, ¿se puede comenzar a implementar antes o va a ser después de que tengamos las afectaciones? Entonces, todo lo que le estoy mencionando tiene que tomarse decisiones sobre la misma certeza que ha tenido el gobierno para poder decir, vamos a adelantar elecciones. Y digo el gobierno, más que el gobierno, digo el Estado en su conjunto, porque evidentemente el gobierno ha motivado una cuestión, pero responde a otro poder del Estado. Y destinar recursos para aquello también, Cristo. Claro, porque al final, Freddy, usted ha visto durante todos estos años hemos hecho una incidencia para tener la ley. Tenemos ley y reglamento y hay algunas transitorias que parecería no importarse porque ya hemos pasado muchísimo tiempo en no cumplir esas transitorias. ¿Qué nos importa en este momento, Freddy? La lógica de que el Consejo Nacional de Competencias nos dé el modelo de gestión para la competencia a nivel provincial, a nivel cantonal, a nivel parroquial. Si no, volvemos a estar en esta arena de esto es responsabilidad de la Secretaría, esto es responsabilidad del gobierno local, esto es una competencia concurrente, no tiene recursos. Para los recursos del Ministerio de Finanzas, al igual que la Secretaría, tiene por disposición transitoria crear el Fondo de Responsabilidad Social para la cuestión de reducción de riesgos y emergencias, que tiene que la lógica de tener otros recursos adicionales para trabajar todo lo que hemos dicho hace un ratito, o sea, qué es los temas de prevención, qué es los temas de reducción. Y esto claramente implica un trabajo coordinado, articulado entre todos y todas, para poder dar respuestas a algunas de las cosas importantes. Nosotros mismos venimos trabajando conjuntamente con la Secretaría y con la Cancillería, por ejemplo, la lógica de el Manual de Asistencia Humanitaria Internacional, porque es un mecanismo que nos va a servir un montón si es que evidentemente las condiciones, digamos, de afectación que vamos a tener son las que estamos previendo en los escenarios que han argumentado para poder hacer el cambio de elecciones. Y eso nos va a permitir tener, digamos, algunos temas de movilización de recursos, algunos llamamientos, etcétera, que es una cosa interesante que se puede estar trabajando. Claro. Yo entiendo también que los tiempos son distintos, digamos, pero sí es necesario comprender que no podemos seguir esperando a que nos llegue la alerta de la emergencia para comenzar a preguntarnos qué tenemos, cómo actuamos, digamos. Totalmente de acuerdo. Y ahora ya analizamos, digamos, la parte del gobierno central. Profundicemos un poco en el trabajo que deberían o les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados, tomando en cuenta que tenemos un evento electoral que se producirá en noviembre y que este evento va a generar politiquería, clientelismo político y demás, lamentablemente, y a lo mejor no hacemos lo que nos corresponde, sea que la autoridad local se reelija o no, si es que tiene opción para ello y si está candidatizado, o sea que venga un nuevo administrador del cantón, de la provincia, en fin, deberíamos tener un plan estructurado y acaso sea o le corresponda a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, por ejemplo, ser el eje articulador frente a este evento electoral que puede marcar una incertidumbre, pero que la permanencia, la fuerza institucional, por ejemplo, de AME, puede ayudar a tener un plan más o menos estructurado en los municipios. Pero no solo en los municipios, los gobiernos provinciales. Claro, por poner un ejemplo, he dicho los municipios y la AME.
una cosa importante que ha dicho usted, Freddy, digamos, la institucionalidad. Cuando la institucionalidad pasa y sobrepasa los temas coyunturales electorales, es importante. Hemos hecho un llamado, inclusive con usted mismo hemos visto la lógica de que la asistencia humanitaria se está convirtiendo en una lógica de parte de un proselitismo político, que eso, en cualquier forma, en cualquier manera, digamos, tiene un cuestionamiento desde un aspecto hasta moral, digamos, porque estamos jugando con la dignidad de la gente, estamos jugando con las necesidades de las personas en el peor momento en el que esas personas se encuentran. Entonces, si esto ya ha pasado y ahora vienen elecciones y tenemos estas lógicas anómalas de algunas lluvias intensas, de algunas lógicas de inundaciones, tenemos marejadas importantes. Ayer tuvimos algunas cosas de anegamiento también en algunas zonas del litoral. Entonces, al final, lo que estamos teniendo es que es un escenario propicio para seguir haciendo una política que no es saludable. Pero aquí, más allá, antes de que entre el AME, digamos, una cosa importante, Freddy, es los planes de gobierno de los candidatos y candidatas. Ese debe ser el instrumento en el cual, por lo menos la ciudadanía pueda, los actores de la sociedad civil, podamos ver cuál es su real entendimiento de la gestión de riesgo y el cambio climático sobre su modelo de desarrollo. Pero ya en términos concretos, en el empate de este proceso, claramente los gremios, digamos, el CONGOPE, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, la CONACOPARE, deberían ser entes que permitan articular esto para poder hacer no procesos de compra de asistencia humanitaria, digamos. Eso no es una competencia de ningún nivel. No de estamos hablando de eso, gremios, así es. sino es básicamente las partes financieras, territoriales, la planificación, la continuidad de las acciones que viene haciendo cada uno de los niveles de gobierno para que los servicios, los derechos de la población sean garantizados a partir de ese esfuerzo. Y ahí tenemos algunas consideraciones que pasan no solo por el plan de contingencia y el plan de emergencia. Por ejemplo, usted, Freddy, ha visto que algunos municipios han lanzado el Plan Integral de Gestión de Riesgos y en algunos casos, digamos, estiman presupuestos que son bastante, digamos, fuera de los alcances que puedas tener con el presupuesto asignado o con los recursos propios que puedas generar en cada nivel de gobierno. Entonces, un plan de gestión integral de riesgos que cueste 800 millones de dólares con un presupuesto asignado de 50 millones es imposible que lo cumplas. Entonces también es un llamado a hacer cosas administrativamente que estén dadas en función de tus capacidades. Necesitamos clasificadores presupuestarios claros, digamos, esto es una propuesta que venimos haciendo o vamos trabajando con mucha fuerza para poder hacer que el Ministerio de Finanzas defina este proceso. Entonces seguimos teniendo esta posibilidad de no solamente a intentar entender la amenaza, sino sobre lo que podemos trabajar, que es la vulnerabilidad, las capacidades que tenemos, la posibilidad de articularnos y que no sea ojalá solo en emergencia, sino que acabe siendo una lógica digamos, más preventiva, mucho más prospectiva, que nos dé la capacidad realmente de poder decir que el país sigue teniendo un viso de hacer una transición hacia parte reactiva, permanente, hacia una lógica de prevención que puede ser mucho más útil y que además evidentemente evita que perdamos vidas humanas como hasta ahora las 17 que hemos tenido en este proceso invernal, que insisto, no es nada anómalo y que evidentemente tiene unas consecuencias que para los temas económicos y para los medios de vida de la gente más pobre es significativamente importante, ¿no? Este es el punto de vista de Christopher Velasco. Él es experto en gestión de riesgo, hablando respecto de la llegada, de la presencia, de los signos que les hace pensar a los científicos, a los meteorólogos, de que se está conformando, se está gestando un fenómeno climático del Niño con características mucho mayores a las habituales, a las cíclicas, a las estacionales. Pero a criterio de Christopher Velasco y de asentada esta información obviamente en otra profesional y técnica, el Ecuador podría tener mayor certeza de la ocurrencia y su magnitud hacia agosto de este año probablemente. No obstante, deberíamos como país tener todo listo, todo planificado, o mejor dicho, caminar en esa planificación hacia agosto y tenerla lista si es que en efecto va a tener grandes estragos. Si no va a tener grandes estragos, hemos hecho un ejercicio importantísimo que nos puede servir más adelante. Christopher Velasco, muchas gracias por habernos atendido. A usted, Freddy, siempre un abrazo grande y también a la ciudadanía a ser corresponsable con las acciones que nos comprometen a cada uno para hacer que las cosas trabajen mejor en sustento de la gente y sobre todo en que no tengamos pérdidas humanas en estos fenómenos naturales que pueden ocurrir en el país. Claro que sí.